Bien, siguiendo con la revisión de esta actividad, el ítem 4 del listado 2. Acá tenemos entonces nuestro listado 2, ítem 4, y dice que dichos conjuntos los debemos describir por comprensión. Recuerde que los conjuntos se pueden definir por extensión o por comprensión, ¿ya? En el ítem anterior teníamos algunos conjuntos que estaban por comprensión y uno los describía verbalmente. Acá están por extensión. Entonces, eh, ¿quién es el primer conjunto? ¿Qué tienen de particular? Son múltiplos de 3. Ok, son mayores o iguales que 6. Pero si yo los quisiera definir, ¿cómo puedo entonces representarlos? En este caso por comprensión. ¿Quiénes son? Algebraicamente, ¿cómo los puedo representar? Hay una característica. Siempre vamos de 3 en 3. Nuestro primer elemento es 6. Hay una diferencia constante que es 3. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro término enésimo es 6 más n-1 por la diferencia. Y la diferencia es 3. Es decir, 6 más 3n menos 3. El término general puede ser 3 más ¿quién? Más 3n. Vale decir 3 factor de n más 1. ¿Será cierto? Ok. ¿Qué pasa si n vale 1? 1 más 1, 2. Y 2 por 3, 6. ¿Qué pasa si n vale 2? 2 más 1 es 3. Y 3 por 3, pues 9. ¿Qué pasa si n vale 3? 3 más 1, 4. Y 4 por 3, pues 12. Entonces, ¿quién es este conjunto? Son, primero que todo, elementos naturales, tal que estos elementos naturales son de la forma, aquí voy a tener que borrar, lo siento, son de la forma 3n más 1, con n perteneciente a los números naturales. Ojo, no es la única forma para poder definir este conjunto o describirlo por comprensión. ¿Ok? Muy bien. Análogamente, bueno, nosotros podemos determinar quién es B, quién es C y quién es D. Pero usted se puede preguntar con toda la razón del mundo, ¿por qué yo dije que A sub n es esa expresión? Vámonos un poquito a la derecha, pero un poquito nomás. ¿Qué tiene de particular esa secuencia? Que todos los términos tenían una diferencia común, ¿ya? Entonces, nuestro primer término es el mismo. Nuestro segundo término es el anterior más esa diferencia constante. Nuestro tercer término, ¿quién es? Como es una diferencia constante, es el anterior más esa diferencia. Pero ¿quién es A sub 2? ¿Quién es el segundo término? Es A sub 1 más la diferencia, más otra diferencia, que corresponde entonces a A sub 1 más 2 veces diferencia. ¿Qué fue lo que hicimos? Ese A sub 2 lo voy a cambiar.
S a sub 2 más la diferencia se obtiene, ¿cierto? El tercer término. ¿Por qué? Porque la diferencia es constante. Siempre yo al término anterior le estoy sumando una cantidad constante. ¿Qué hice después? S sub 2 lo reemplacé por lo que teníamos antes. Análogo. ¿Quién es A sub 4? Es el término anterior más esa diferencia constante, que en el ejemplo era 3, ¿cierto? Pues bien, ¿quién es A sub 3? Con verde. Él es A sub 3. Es decir, es A sub 1 más 2 diferencia más la diferencia de. Vale decir, es A sub 1 más 3. Y aquí ya tenemos el patrón. Aquí está nuestro patrón. Porque primer, segundo, tercer y cuarto término nos lleva a ¿qué cosa? ¿Qué es constante? Con rojo pasión, es constante A sub 1, A sub 1, A sub 1. Y a ese A sub 1, que es el primer término de esta secuencia numérica, le estamos sumando nada, después una diferencia, después dos diferencias, después tres diferencias, que corresponde a uno menos que la posición del término. Término 3, dos diferencias. Término 4, tres diferencias. Término 2, una diferencia. ¿Sí? Por lo tanto, yo podría decir, chuta, bueno, no voy a estar hasta el A sub 40. A sub n, que es un término cualquiera, ¿qué es? El primero sumado ¿quién? Sumado uno menos, porque ese es el patrón. La diferencia se multiplica por ¿quién? Por un factor que es uno menos que la posición. Y si la posición es n, pues joder, n menos 1. Cáspitas. Ahí sí, n menos 1. Y ahí está. ¿Ok? Muy bien. Eso nos va a servir para el B. Ojo ahí, no lo perdamos. No lo perdamos. No lo perdamos. Lo perdí. Pero lo voy a volver a escribir. Por el ejemplo anterior o la explicación anterior, yo puedo decir que un término cualquiera es el primero más n-1 por esa diferencia, pero ojo que es una diferencia constante. Para este caso particular, para la solución B, ¿qué tenemos? ¿Quién es nuestro primer término de esta secuencia? A sub 7. O sea, perdón, es 7. ¿Más quién? Más n-1 por una diferencia. ¿Qué diferencia hay? 3, 3, 3 y 3. Entonces es por 3. Y me lanzo y digo A sub n es 7 más 3 veces n menos 3. Por lo tanto, un término general de esa secuencia es 3n más 4. Si usted visualiza que cada término es el triple de la posición más 4, yo lo aplaudo. Perfecto y no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los términos? Son números enteros positivos de la forma 3n más 4, tal que el n es un número natural. Y ahí lo hicimos de otra manera. ¿Ya? Dijimos que son los elementos de la forma 3n más 4 con n natural. N1, 3 por 1, 3 más 4, 7. N2, 3 por 2, 6 más 4, 10. N3, 3 por 3,
9 más 4, 13, etc, etc, etc. Bien, ahora, yo no hablé aquí de un concepto A, pero lo que hicimos en el A y lo que hicimos en el B es una progresión aritmética. Las progresiones aritméticas son secuencias numéricas que están formadas por términos tales que cada uno de ellos se obtiene agregando una constante común al término anterior. Por ejemplo, el 18 se obtuvo agregándole 3 al 15, el 15 se obtuvo agregándole 3 al 12, y esa es una progresión aritmética, excepto el primero de ellos, porque obvio, antes del 6, nada. ¿Ok? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago la C? Porque la diferencia entre 4 y 9 es 5, pero la diferencia entre 4 y 16 es 7, y la diferencia entre 16 y 25 es 9. No es una diferencia constante, pero sí hay un patrón. ¿Y quién es el patrón? Pues impares. A pesar que podríamos decir de manera muy rápida que el conjunto C es aquel que está formado por ¿quiénes? Por cuadrados perfectos, pero no cualquier cuadrado perfecto, ¿cierto? Son los mayores o iguales que 4. ¿Cierto? 4, 9, 3, 16, perdón, 25. ¿Qué podríamos decir? A ver si funciona. Si yo reemplazo el 1, sería n más 1 al cuadrado. Probemos. Si n vale 1, 1 más 1, 2 al cuadrado, 4. Si n vale 2, 2 más 1, 3 al cuadrado, 9. Y si n vale 3, pues claro, si n vale 3, 3 más 1, 4 al cuadrado, 16. ¿Listo? Vamos a decir que entonces son los elementos de la forma n más 1 al cuadrado, pero con n perteneciente a los naturales. Eso es, ¿ya? Creo que voy a borrar porque las filas están muy juntas y no se ve muy bien, se ve muy desordenado. Pero bueno, ese es el conjunto C. Análogamente, jóvenes aún, muy jóvenes aún, uno puede establecer em, una expresión que nos permita representar los términos generales de eh, los elementos de un conjunto en particular, ¿ya? Para poder definirlo por comprensión. ¿Bien? Ok. ¿Qué pasa con el D? Y aquí voy a despejar un poco la pizarra. Pizarra, pizarra, pizarra. ¿Y quién es el conjunto D? Solución D. No siempre es sencillo determinar un patrón, ¿ya? A veces cuesta un poco, pero obviamente el hecho de practicar, indagar, eh, bueno, nos sirve bastante. ¿Cómo determino esa secuencia? ¿Habrá una diferencia constante o no? La diferencia entre 6 y 11 son 5, y entre 11 y 18 es 7, y entre 18 y 27 son 9. También es impar. Pero ¿cómo lo represento? ¿Qué es el 6? Mm, ¿Qué es el 6? ¿Cómo yo relaciono el 6 con el 11 y el 18? Mm, A ver si funciona. ¿N cuadrado más 2? ¿Puede ser o no? Estoy solo, no van a responder, pero eh, a ver, probemos. Y si no, me retiro. Hasta el próximo video. Si n vale 1
Ya cooperé. N más 1. Tiene que ser. N más 1. Puede ser. N más 1. N más 1. Estamos en vivo, ¿ah? Así la televisión. N más 1 más 2. Vamos. ¿Quiénes son los naturales? El 1. 1 más 1 es 2. 2 al cuadrado es 4. Y 4 más 2, 6. Si n vale 2. 2 más 1 es 3. 3 al cuadrado es 9. Y 9 más 2, 11. Si n vale 3. 3 más 1 es 4. 4 al cuadrado, 16. Y 16 más 2, 18. Y ahí estamos. Creo, ¿ah? ¿Cierto que sí? Dígame que sí. ¿Quién es este conjunto? Son los elementos de la forma x, por ejemplo, igual a n más 1 al cuadrado más 2. Pero obviamente debemos decir quién es n. Y n es un elemento natural. ¿Capichi? Ya. Bien, la letra E para posee. Queda de tarea, a pesar que era tarea, pero vamos a avanzar en este video que nos va a ayudar con esa actividad que usted me entregó el miércoles anterior. Vamos, nos vemos en el próximo video con el ítem siguiente.